Bienvenidos a todos ustedes a este canal Diego La Lucha, hoy con una invitada muy especial, ella colombo-venezolana, María Fernanda Barreto, analista internacional. ¿Cómo andás, María? Muchas gracias por tu tiempo. Hola Diego, un gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Un abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Bueno, vamos de una para la pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en Colombia. María Fernanda, ¿es posible un golpe de Estado a Petro en Colombia? Contestame esta pregunta. Bueno, primero Diego, habría que entender qué es Colombia. Colombia es un país que desde que nació como república hace 200 años está gobernada por la oligarquía más violenta del continente. Entonces, Colombia es un país en guerra que no ha tenido un día de paz desde que los conquistadores pisaron el territorio y que además se encuentra en este momento en una guerra muy fuerte, ya entrampada en una situación en la que es además el único país miembro de la OTAN en nuestra América. Y eso es un dato muy importante porque quiere decir que Colombia es el principal enclave militar de los Estados Unidos en la región y quiere decir que la injerencia política, económica y militar de los Estados Unidos en Colombia es sumamente fuerte. Además de eso, es uno de los dos enclaves de narcotráfico en nuestra América, junto con México. Dice que en Colombia el 84% de las armas que se venden y se compran lo hacen en el mercado ilegal. Entonces, a todo eso hay que sumar otro gran poder de paz, que son las corporaciones mediáticas que pertenecen al conglomerado financiero, donde también están ahí entremezclados los bancos y otras grandes empresas. Todo esto hace que el poder ejecutivo sea solamente uno de los poderes del Estado. A eso accede el pacto histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez a la cabeza en agosto del 2022. Tener el poder ejecutivo en Colombia, incluso tener una importante presencia en el poder legislativo, no quiere decir tener todo el poder en Colombia, porque Colombia es un país muy complejo y eso era lo primero que quería aclarar antes de responder tu pregunta. Entender Colombia de que pasa por complejizar nuestra visión y entender que es un país en guerra gobernado por grandes poderes de Estado que van más allá del poder del Ejecutivo. Pero bueno, allí se logró irrumpir en el 2022, en gran parte y fundamentalmente gracias a la juventud que salió a las calles en el 2021. Y todos y todas pudimos ver esa juventud en las calles. Entonces se irrumpe, pero además de todo esto se hereda un fiscal uribista, que es el fiscal Barbosa, está comenzando a amenazar con un lawfare en Colombia. Es decir, el presidente Petro ha venido anunciando un golpe blando y creemos que ciertamente eso es lo que hay en el futuro, pero un golpe suave, lo que en Argentina conocen bien como lawfare o guerra jurídica, eso sí puede estarse cocinando. O sea, puede decirse que Se- en este momento Petro es un presidente que, si bien es histórico que haya ganado, digamos, el progresismo en Colombia, que llega muy débil, porque tampoco se ganó por una gran diferencia, como es el caso de AMLO en México, que tiene un apoyo popular enorme, lo cual hace que sea una fuente de poder muy grande, y ha roto la manipulación de las corporaciones mediáticas a través de las mañaneras con una enorme audiencia. Por lo tanto, AMLO sí ha logrado desarticular eso que a Petro le va a costar demasiado. Yo realmente lo veo muy difícil el tema en Colombia. Creo que es fundamental que la gente esté movilizada constantemente y que él encuentre los mecanismos de comunicación adecuados para sumar cada vez más gente al pueblo movilizado. No sé qué pensás vos. Bueno, ciertamente, Diego, esos son dos puntos claves. Primero, hoy mismo están en las calles de Colombia y en los campos de Colombia, en distintos lugares del país, muy movilizadas las organizaciones políticas de base y las personas que apoyan el gobierno del pacto histórico. Como tú dices, este es un gobierno reformista, no es un gobierno revolucionario. Las medidas que está planteando Petro no rompen con el sistema capitalista, no son medidas antiimperialistas y aún así la oligarquía está dispuesta a todo con tal de impedir que se haga una simple reforma a la salud, una reforma laboral, a que se restituya las tierras a quien se las arrancó el narcotráfico y el paramilitarismo, por
cada una de esas cosas, y por el miedo que se acabe la impunidad de algunos y algunas, entre ellos, por supuesto, Álvaro Uribe Vélez, pues por todo eso están dispuestos a cualquier cosa. En principio, creemos que están apuntando a la ingobernabilidad, a generar ingobernabilidad. Al gobierno de Petro le quedan solamente 3 años, porque es lo legal, pues, y aparte él ha dicho que él no se va a volver a lanzar y no podría, tendría que mover mecanismos que movió Álvaro Uribe Vélez y que él se ha comprometido a no ejecutar, ¿no? Hacer cambios legales que permitieran una reelección. Entonces, estamos hablando de un gobierno en el que le quedan 3 años. Si impiden la reforma, si apuestan a no dejarlo gobernar, entonces van a lograr también decepcionar a esa juventud que salió en el 2021. En principio, por ejemplo, ya han logrado que cerca de 200 hombres y mujeres jóvenes que están presos, judicializados todavía por el levantamiento popular, pues continúan en esa situación. O sea, tenemos algunas expectativas, pero hasta ahora la política comunicacional, más allá de una buena producción audiovisual, no ha logrado ser una política disruptora, y el apoyo en los medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos no se ha visto. Y eso pues es muy importante, muy importante. El gobierno debe entender que eso es muy importante. Sí. Yo no logro entender, ¿no es cierto? Estos gobiernos que asumen, pasa lo mismo con Alberto Fernández acá en Argentina, más allá que acá venimos de otro proceso, de 2 años de Néstor y Cristina, que sí transformaron cierta parte de la conciencia social, la conciencia colectiva, pero ¿cómo no entender que justamente la comunicación es lo fundamental para un presidente que viene a representar realmente los intereses del pueblo, ¿no es cierto? Ahora que yo digo esto, me remonta a unas palabras que dijo el comandante Chávez hace mucho, cuando él decía que cuando le dieron el golpe de Estado, él dice, yo vine a hacer reformas paulatinas, moderadas, nunca hablé de socialismo, nunca hablé de comunismo y me dieron igual el golpe de Estado, así que los cambios tienen que ser radicales. Eso es lo que fundamentaba Chávez y tuvo razón, pero claro, Chávez era militar, era otro tipo de estratega y tenía por supuesto parte del ejército que lo acompañaba en ese momento y luego todo el ejército en su conjunto y una gran masa de población. Ahora, Petro, como decías vos, Petro es ex guerrillero. Tiene al ejército en contra, el narcotráfico en contra, la oligarquía en contra, la embajada estadounidense en contra y gran parte del pueblo que no lo votó en contra. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de la guerrilla? ¿Hay parte de la guerrilla o ex guerrilla, yo no sé en qué condiciones está Colombia en este momento, que lo apoyan a Petro? Desde el punto de vista es, si no logran desmantelar al ESMAD, ni más ni menos, a los paramilitares colombianos, no puede formar una especie de parapolicía, por decírtelo de esta manera, como diciendo que defienda. Te lo digo de esa forma porque son cosas que uno piensa, porque si no, yo no veo la solución en Colombia realmente. Realmente, obviamente, la solución en Colombia, desde nuestro punto de vista, es una revolución, no un gobierno reformista. Sin embargo, aspiramos a que por lo menos estas pequeñas reformas que están iniciando se puedan dar. Haber logrado sacar al uribismo, que es una de las expresiones más terribles de esa oligarquía y que gobernó Colombia durante 20 años, pues sacarla al menos del Poder Ejecutivo ha sido un gran triunfo. La situación del conflicto social y armado en Colombia, lamentablemente, es muy complicada. Colombia es uno de los países más desiguales del continente. Colombia es un país muy desigual internamente entre regiones. También es uno de los países donde hay más concentración de la propiedad de la tierra y un país saqueado por las grandes transnacionales, saqueado. Y ese saquear y robar permanentemente a Colombia cuenta con un brazo armado que son los grupos paramilitares, yo diría no evolucionados hacia contratistas militares privadas y de seguridad y sicarios, ¿no? Y también de sicarios, por cierto. Entonces, eso hace que en Colombia la defensa del territorio de las comunidades indígenas cueste el etnocidio que hoy se está cometiendo, la defensa de las aguas. Pero el ejército colombiano, sí, digamos el oficial, porque yo veo que hay muchas ramas. Tenemos el Ejército de Liberación Nacional que tiene que ver con la insurgencia, tenemos a los paramilitares, al ESMAD, pero tenemos al ejército oficial. Ese ejército oficial, digamos, formal colombiano, ¿está a merced del uribismo? ¿Está a merced
de la oligarquía o es un poco más independiente? ¿Puede llegar a negociar con Petro de alguna manera? Mira, Petro realizó importantes cambios dentro de las fuerzas militares tan pronto llegó al poder, cambió alrededor de 60 mandos y eso fue un cambio importante, pero lo más importante para decir de las fuerzas militares colombianas, lo dijimos al principio, es la única fuerza militar de nuestra América que es OTAN. Es OTAN. Entonces, cuando decimos que es OTAN, es obvio que es más importante las instrucciones que pueda recibir desde los centros de decisión de la OTAN, que son Estados Unidos y en segundo lugar la Unión Europea, que los que pueda recibir del presidente de la República, porque es una fuerza OTAN. Y habría que mencionar también las fuerzas del sionismo en Colombia, que también son fuerzas bastante fuertes y que han participado en la formación de los grupos paramilitares. El coronel Jair Klein de Israel fue muy famoso en Colombia porque en la década de los 80 fue a formar los grupos del servicio de los paramilitares, de los castaños en aquel momento. Pero además tú tienes mucha razón, Diego, cuando planteas el tema de cómo Chávez tenía a su favor ser parte de la Fuerza Armada venezolana para ese momento, que luego se rebautiza Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que las fuerzas militares de Venezuela siempre fueron muy diferentes al resto de las fuerzas militares del continente, y las fuerzas militares de Colombia son sumamente conservadoras y la doctrina del enemigo interno está muy viva. La doctrina de las fuerzas militares colombianas, por más cambios que Petro haya realizado en algunas cabezas, la doctrina está intacta y no se ha planteado tocar esa doctrina, y esa doctrina es la doctrina de Damasco, que es una doctrina que comenzó a implementarse en el 2016 para adecuarse a la otra. ¿Cómo podemos tener esperanza para la paz? La única posibilidad para la paz en Colombia es de se solucione el conflicto social en Colombia. Y eso sin duda pasa por recuperar la soberanía de Colombia. Una palabra tan sencilla de decir, pero tan difícil de construir: soberanía. ¿Cómo se construye soberanía? Bueno, la soberanía la construyen los pueblos movilizados. Así que bueno, es la esperanza que tenemos, la esperanza siempre tenemos puesta de los pueblos. Espero que el pueblo de Colombia sea consciente de eso. Yo realmente cuando he escuchado, porque los que seguimos esto vemos lo terrible que ha sido para Colombia, para el pueblo colombiano, para los campesinos, etcétera, estas últimas décadas, muchas décadas que viene sufriendo. Y vos decías muy bien el tema de las corporaciones mediáticas, cómo hacia afuera no sale absolutamente nada de lo que pasa en Colombia, es realmente terrible. Y por ahí pasaban algunos hechos de violencia en Altamira, en Caracas, y parecía que todo Venezuela se estaba prendiendo fuego. Y este tipo de hechos sucede en muchas ciudades de Colombia a la vez todos los días. Pero todos los días hay asesinatos, todos los días hay descuartizamientos. La gente no lo sabe. Estamos hablando de un país donde hasta hace poco se desmantelaron hornos crematorios de los paramilitares, donde la mayoría de las personas que se incineraban, dicho por los propios paramilitares capturados en sus confesiones, la mayoría de las personas aún no estaban muertas cuando eran incineradas. Estamos hablando de un país donde las violaciones colectivas y masivas, además de llegar los paramilitares a tomar un pueblo y violar a todas las mujeres del pueblo, esas cosas suceden en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia se comete un genocidio y está invisibilizado. Se está cometiendo un etnocidio, se está acabando sistemáticamente con las comunidades indígenas y negras, que son comunidades muy bien organizadas, muy políticas en Colombia. Y se está cometiendo un juvenicidio de clase, Diego. Ya lo hemos denunciado en otras ocasiones. Están asesinando a la juventud colombiana y eso no lo ha logrado detener el presidente Petro. Ya dijimos, no ha logrado poner en libertad a los 200 jóvenes que continúan detenidos desde el levantamiento popular del 2021. Y lamentablemente este año, solo este año, ya se han asesinado más de 70 líderes sociales. ¿Por qué? Porque hay poderes nefastos y hay un paramilitarismo que no se ha desmontado. Tampoco se ha podido desmontar el escuadrón móvil antimafia, que es lo más asesino de la Policía Nacional, que lo vimos asesinar de Colombia en el 2021.
que supimos de las torturas, de las agresiones sexuales, las violaciones que se cometieron durante el 2021 y de un sinnúmero de desapariciones forzadas que todavía no están contabilizadas. Entonces, en esa situación, si el presidente no termina de amarrar muy fuertemente su relación con el pueblo colombiano, si el pueblo colombiano no se moviliza, pues va a ser imposible el cambio. Acá vamos llegando al final de la entrevista y para agregar, bueno, este año hay elecciones en Argentina y realmente un país clave para Latinoamérica como es este, mi país. No sabemos todavía qué puede pasar. Es muy grave luego de lo que pasó con Macri. Sin embargo, parte del pueblo no ha entendido, parece, lo que puede llegar a pasar, que puede pasar algo peor que Macri en este país todavía. Pero bueno, lamentablemente así son las realidades de los pueblos. Suerte que llegó Lula a Brasil, que es importante para reorganizar un poco y tener esperanza, y que Maduro sigue resistiendo allí en Venezuela, ¿no? Decime, ¿qué me ibas a decir? Ahora que mencionas Argentina, Diego, yo quería agregar que en esta red de Lawfare que está tejiendo el fiscal Barbosa, el fiscal uribista, que está en Colombia como fiscal hasta finales de este año, principios del año siguiente, ese fiscal como líder de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, después de amenazar al presidente con el lawfare que aparentemente está tratando de construir, salió de viaje a Perú a reunirse con la fiscala que dirigió el lawfare contra Pedro Castillo, que ahora está cuestionada por plagio y que hace 3 o 4 días salió nada menos que la embajada de Estados Unidos manifestando públicamente su apoyo a esa fiscala, y de ahí, adivina para dónde se fue, a Buenos Aires, a reunirse con quien ha sido el responsable del lawfare contra Cristina, del lawfare contra Milagros Salas, porque esa guerra judicial contra los pueblos también es lawfare, y que también ha sido responsable del secuestro del avión venezolano y de su tripulación en Argentina. Bien, bueno, te agradezco muchísimo, María Fernanda. Estoy seguro que la gente le encantó esta entrevista, realmente muy nutritiva en relación a lo que pasa, especialmente en Colombia, que es terrible, terrible. Yo creo que la gente no lo llega a digerir realmente, no lo llega a imaginar. Y bueno, les mando un saludo a todos. Por supuesto, les pido que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones, compartan esto, es muy importante. Y bueno, María Fernanda, nos vemos en una próxima. Un abrazo, Diego. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que se haya podido escuchar todo bien y bueno, seguimos en pie de lucha y seguro que venceremos.